Gracias, presidente. Hace 64 días, y recupero esa sesión de comisión, porque aquí hemos dicho que no hay texto sin contexto. Hace 64 días, con el argumento de que urgía bajar del aire unos spots que había contratado el gobierno de Estados Unidos y que denigraban a nuestros migrantes, se planteó con urgencia la necesidad de una reforma a la ley de telecomunicaciones. Ese fue el argumento público. Nos entregaron el dictamen cerca de las 10 de la noche y nos convocaron, todo esto hace 64 días, a las 10 de la mañana para aprobar esa supuesta reforma urgente, que porque había unos spots del gobierno de Estados Unidos que se estaban transmitiendo en las televisoras mexicanas. Para nuestra sorpresa, cuando llegamos a la sesión, pues resultó que no eran 3 artículos los que se estaban reformando, eran casi 250 páginas y se trataba de una ley nueva en materia de telecomunicaciones. Y del total de artículos, 2 o 3 hacían referencia a los famosos spots extranjeros y todos los demás estaban relacionados con otros temas. La oposición y sobre todo la sociedad civil denunciamos el fraude, la farsa, la trampa. ¿Qué dijimos? Dijimos, no es cierto que lo que estén tratando de resolver sean los anuncios del gobierno de Estados Unidos. Lo que están metiendo por la puerta de atrás es la censura. Y mencionamos de manera bien concreta 7 aspectos que ese dictamen claramente contenía y que eran o violaciones a la privacidad o francos actos de censura. ¿Qué se nos dijo en ese momento? Como nos lo dicen muchas veces, que la oposición acude a la magnificación y que lo que estábamos diciendo no era verdad. Nada más que los últimos 64 días se encargaron de darnos la razón. Porque lo que ahí dijimos, y están las grabaciones, fue que el 109 le iba a permitir a un fulano, hoy Pepe Merino, mañana como se llame al que nombren ahí, bloquear cualquier plataforma digital. ¿Y qué dijeron? Dijeron que no era cierto, que estábamos leyendo mal el artículo, que se refería a plataformas comerciales para aquellos casos en los que no hubieran pagado sus impuestos. Eso dijeron. Hoy reconocen que teníamos razón. Tan lo reconocen que ya no existe el artículo 109. Segundo punto que señalamos. Dijimos que era muy delicada la censura previa para los contenidos extranjeros y que esto iba a implicar que inclusive un noticiario como el de CNN estuviera sujeto a censura previa. Dijeron nuevamente que estábamos acudiendo a la magnificación y que no era cierto. Bueno, pues los últimos 64 días se encargaron de darnos la razón, porque ya se eliminaron los artículos 201 y 202 que establecían la censura previa, incluyendo a noticieros como el de CNN. Tercero, dijimos que violaba el capítulo 18 del TEMEC y que esto iba a meter en un problema severo a la economía mexicana. Lo señalamos con toda claridad, ahí están los videos. Dijimos los artículos 56, 57 y 58 violan el TEMEC. Nos acusaron de catastrofistas y dijeron que estábamos magnificando. 64 días pasaron y el tiempo nos dio la razón, porque ya no existen el 56, 57 y 58, ahora son el 78, 79 y 80 y están redactados en términos que ya no son violatorios del capítulo 18 del TEMEC. Señalamos como el asunto más grave el que se estaba concentrando de manera brutal el poder en una supuesta agencia, pero que en los hechos era concentrar el poder en una sola persona. La iniciativa le daba a una sola persona todas las facultades del regulador, no solo las de política pública, incluyendo otorgar y revocar concesiones. También nos acusaron de extremistas y de magnificar. Estos 64 días nos volvieron a dar la razón,
porque ahora lo que se está planteando es que esa persona, es decir, la agencia, ya no tenga las facultades del regulador y que sea ahora un órgano desconcentrado, colegiado, el que asuma las facultades de regulador. Hasta aquí, dos conclusiones. La primera, celebrar que de algo sirve la voz de la oposición, porque aunque no tengamos los votos para ganar en el tablero, sí podemos señalar errores, desviaciones, pero también reconocer que alguien hizo un esfuerzo serio por convencer al gobierno de rectificar en estos 4 puntos a los que me he referido. Alguien tuvo enorme éxito convenciendo al gobierno de que esto merecía una rectificación. Eso es lo bueno. Ahora lo malo. Primero, nos la volvieron a hacer. A las 10:30 de la noche publican el dictamen. 200 y tantas páginas, porque no quieren que lo podamos estudiar con el detalle que se requiere. Pero hay 3 asuntos que ya detectamos que son muy graves y que si no se corrigen, y estamos a tiempo de corregirlos antes de votar en el Pleno, van a opacar el enorme esfuerzo de quien haya logrado corregir lo anterior. Y me quiero referir de manera puntual a esos 3 problemas. Mi impresión es que ha habido un debate al interior del gobierno y que los técnicos sensatos han logrado avanzar, pero hay por ahí una vena autoritaria que se resiste a hacer los 3 cambios que hacen falta para que este dictamen sea digno de ser aprobado por unanimidad en el Pleno de la Cámara de los Senadores. Primero, el registro de usuarios de telefonía móvil. Lo traían en el artículo 8, fracción 64 y en el 160, fracción cuarta. R3D, defensores de la privacidad, organizaciones de la sociedad civil, denunciaron la gravedad del padrón de telefonía móvil. Bueno, pues la vena autoritaria lo que hizo fue esconder el padrón de telefonía móvil con una redacción distinta en el transitorio 30. Si ustedes leen el transitorio número 30 de este mamotreto, van a ver que ahí está el padrón de telefonía móvil. No quiere ceder la vena autoritaria. Segundo, el artículo 160 permitía al gobierno, a través de la agencia, tener acceso a la geolocalización en tiempo real, sin orden judicial, de cualquier dispositivo móvil. Para efectos prácticos, implica un estado policial que puede saber dónde estamos todas y todos los ciudadanos en tiempo real, en todo momento. No lo eliminaron. Lo único que sucede es que ya no está en el artículo 160. Es un artículo prácticamente idéntico que ahora es el 183. La única diferencia es que ahora quien le pide a los concesionarios la geolocalización en tiempo real ya no es la agencia, sino la comisión. Pero insisten en tener acceso a la geolocalización de los ciudadanos en tiempo real sin orden judicial. Y tercero, la facultad de suspender transmisiones. Esto significa que si está saliendo en la televisión o en el radio algo muy crítico que le molesta al gobierno, con el actual artículo 10, fracción 53, alegando derecho de las audiencias, pueden suspender la transmisión. Este es un problema muy grave porque la Corte ya lo había declarado inconstitucional cuando solo se refería a audiencias infantiles. Ustedes van mucho más allá. Primero, no observan que la Corte lo declaró inconstitucional, pero además ya no solo aplica la suspensión de transmisiones cuando viole derechos de audiencias infantiles, sino que lo dejan abierto a derecho de las audiencias y se queda la propia comisión con la facultad de emitir los lineamientos que establezcan con puntualidad. Concluyo y gracias por su tolerancia, presidente. ¿Qué implica la violación a los derechos de las audiencias? Termino como empecé. Hay avances importantes, sin duda, pero si no corregimos el registro de usuarios de telefonía móvil, geolocalización en tiempo real, artículo 183,
y facultad para suspender transmisiones con una cosa tan vaga y abierta como derecho de las audiencias, no habrá manera de acompañar este dictamen a pesar del enorme esfuerzo que se ha hecho. Nuestro llamado es a que haya diálogo, que haya apertura, terminemos lo que se empezó y saquemos por unanimidad en el Pleno un dictamen digno de ser aprobado por la Cámara de los Senadores. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Ahora, el senador Javier Corral Jurado para hablar a favor hasta por 5 minutos. Gracias, señores presidentes, compañeras senadoras y senadores. Voy a apartarme del texto de un posicionamiento que había preparado para destacar los logros y avances del nuevo dictamen en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, con el propósito de atajar desde ahora confusiones, desconocimientos y, por supuesto, magnificaciones. He insistido a lo largo de este Senado de la República que le hace mucho daño al debate parlamentario tanto la descalificación, la polarización, como la magnificación, que en mucho es distorsión de contenidos e interpretación amañada o tramposa de objetivos o de propósitos. Debo empezar por decir que las tres preocupaciones señaladas aquí por el senador Ricardo Anaya como las más importantes para él, o los apartados más preocupantes del dictamen, en realidad no son disposiciones nuevas. Los tres temas fueron aprobados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2014 por el PRI y el PAN, propuestos por los grupos parlamentarios del PAN y del PRI. Estas disposiciones están contenidas en la actual y vigente Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio del 2014. Pero además, es falso que el nuevo dictamen esté proponiendo un registro de telefonía. Eso es absolutamente incorrecto. Por no decir que hay una mala interpretación o mala intención para distorsionar, e incluso estoy señalando concretamente al compañero senador Anaya para que en estas alusiones personales pudiéramos tener la oportunidad ambos pues, de debatir los contenidos de los artículos en términos o en el mérito de sus términos. Por ejemplo, se ha hablado de que hay un registro público de telefonía móvil. Es distinto a lo que el dictamen está imponiendo. La obligación a los operadores para solicitar identificación a aquellos que compran un dispositivo móvil, para que todo aquel que compra un chip se pueda identificar. ¿Qué? ¿Vamos a dejar a las fuerzas oscuras para que todo el mundo pueda tener dispositivos móviles como instrumentos del delito? Ahora bien, la preocupación señalada aquí como la más importante para el senador Anaya, que es la suspensión de transmisiones en materia de radiodifusión, es una disposición vigente en la legislación actual que no es cierto que en su fondo fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese dato es incorrecto quien se lo haya proporcionado al senador Anaya, porque en efecto la Corte invalidó la reforma del 2017, pero no entró al fondo de esa disposición en concreto, sino al procedimiento legislativo que omitió cumplimiento de disposiciones parlamentarias. ¿Qué significa la suspensión de transmisiones en materia de radio y televisión? Es la facultad del Estado para proteger el interés público frente a aquellos abusos y excesos que están incluso documentados en los grandes concesionarios de la televisión pública privada en México, que una y otra vez han utilizado a la pantalla de la televisión concesionada por el Estado como cañón para sus negocios, o para no pagar impuestos, o para resistir las obligaciones que tienen con el Estado. Por supuesto que es una facultad del Estado suspender transmisiones, pero no es cierto que se hace, y mucho menos en el ejemplo que acaba de poner el senador Anaya. Dice que hay una acción precautoria. No es cierto que es de inmediato. El dictamen dice precautoriamente y previo apercibimiento. Entonces no es cierto eso de que mañana te puedo cancelar la transmisión. No es así. ¿Qué es lo que se hizo? Se corrigió efectivamente el primer dictamen y en este nuevo se regresa a la redacción original del actual artículo en la Ley Federal de Telecomunicaciones. Yo quisiera plantear un debate técnico sobre esta materia. Quisiera proponerles a la oposición, lo digo con absoluto respeto, y Ricardo sabe que esa es la dimensión desde la cual yo me refiero siempre a él, que sepan reconocer cuando se hacen esfuerzos para mejorar, para incluir o para corregir. Ahora resulta que la oposición de la magnificación se va a la tosudez, porque ahora ya tampoco son capaces de reconocer cuando el gobierno rectifica. Por supuesto que hay una rectificación en el dictamen, por supuesto que hay una rectificación en este nuevo dictamen,
impulsada la rectificación por la propia iniciadora, por la presidenta de la República, que asumió el compromiso de escuchar, y lo hicimos con amplitud de miras, con espíritu incluyente, con pluralidad. Escuchamos a 89 ponentes en 5 conversatorios. Reconozco que el senador Anaya estuvo prácticamente en todos. Aquí están en el dictamen reflejadas las voces de la mayoría de ellos. A los que participaron en los conversatorios no los vamos a engañar, ni con tosudez ni con magnificación, porque se van a ver reflejados en los artículos, en la redacción de los artículos. Yo creo que es de celebrar que estemos dando un paso en este sentido, modificando, adecuando para tener un mejor instrumento, una legislación que en muchos sentidos, de varias épocas, es pionera y vanguardista. No se diga en el fortalecimiento de los medios de uso social genérico, indígena, comunitario y afromexicano. Y eso no lo pueden negar. Yo creo que cuando la oposición se coloca en una tosudez, termina siendo ya de por sí vulnerada su calidad moral y credibilidad. Le pido comedidamente vaya concluyendo. Se termina colocando en una debilidad, porque entonces ya ni cuando se le hace caso en algunas cosas, porque no se le hizo caso a algunas de las cosas de ellos, más bien fueron los conversatorios, pero ya ni cuando se les hace caso, aceptan. Están ahora de la magnificación a la tosudez. Ojalá, senador Anaya, que sí puedan reflexionar su voto a favor de este dictamen. Muchas gracias. Gracias, señor Corral. Tiene el uso de la palabra el senador Ricardo Anaya por alusiones personales hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Con Primero, flexibilidad también. gracias, presidente. Primero, no puedo bajo ninguna circunstancia aceptar que no hemos reconocido los avances, porque así empezó mi discurso. Digo, ahí está la grabación. Dije que eliminaron el 109. Dije que eliminaron la censura previa para contenidos extranjeros 201, 202. Dije que corrigieron las violaciones flagrantes al capítulo 18 del TEMEC 56, 57 y 58. Y dije, y ahora voy a abundar en ello, que hubo un avance parcial al transitar de una agencia unipersonal, que era de veras una vulgaridad legislativa, a un órgano desconcentrado colegiado. No es la mejor solución, porque teníamos un órgano constitucional autónomo en donde las evaluaciones pasaban, entre otras, por INEGI y Banjico. Y por eso lo vimos en los conversatorios. Quienes han estado en IFT, en su mayoría son gente técnica, sensata, conocedora de los temas. Eliminan INEGI y Banjico, será la presidenta quien proponga y será este Senado, por mayoría calificada 100% controlado por ustedes, quien disponga. Pero no dejo de reconocer que eso es mejor que la agencia unipersonal. Ahora, ojalá no volvamos esto una guerra de egos, porque lo que nosotros estamos planteando es revisar 3 asuntos, y eso se puede revisar sobre el papel. Primero, no pueden ustedes venir a exigir actitud cuando, si ustedes tuvieran interés de dialogar, en lugar de entregar 250 páginas a las 10:30 de la noche, las hubieran entregado 5 días antes y nos hubieran preguntado cuáles eran nuestras observaciones. O sea, el oficialismo no se puede quejar de que nosotros vengamos a hacer observaciones cuando tenemos conocimiento de 250 páginas a las 10:30 de la noche. La propuesta concreta: revisemos el transitorio 30. Y yo le pediría una moción de ilustración y ustedes concluyan si eso da o no pie a un registro de telefonía móvil. Transitorio 30, que se lea y discutámoslo en los próximos días de cara a la votación en el Pleno. Segundo, leamos el 183, pero aquí sí tengo que hacer una observación de fondo, porque ustedes lo han dicho, no hay texto sin contexto. Ustedes me van a decir, es que el 183, que viene del 160, ya está en la ley vigente, que es lo que dijo ahora usted. El problema es que no existía el 8, fracción tercera, de la Ley de Inteligencia y de Seguridad, que pretenden aprobar en días próximos. Viene eliminado en el de inteligencia, pero es que ese es el problema. O sea, ustedes están alegando cosas que solo ustedes conocen. En estos términos se aprobó en la Cámara de Diputados. Ustedes no pueden alegar un cambio que formalmente no ha sido realizado. Hoy, no, es que, a ver, los que se están riendo creo que no tienen idea de lo que estamos discutiendo el senador y yo. Estaba yo hablando del 8 de la de investigación e inteligencia, él se refirió
a la de telecomunicaciones, me refiero a la de investigación e inteligencia, en donde ustedes van a tener acceso Hay a flexibilidad, registros pero ya le pido que vaya. vehiculares, placas, biométricos, teléfonos. En ese contexto está la nueva geolocalización. ¿Quieren que votemos en un ratito más una reforma a la Ley General de Población, donde no vas a poder contratar ningún servicio en México? Una compra por Amazon, la comida que piden por Rappi, si no das tu CURP. Entonces, es verdad lo que yo dije ayer, van a teclear la CURP del ciudadano y van a tener una barbaridad de información. Gobierno espía. En ese contexto es que a nosotros, senador, este artículo 183 que les permite acceso a geolocalización en tiempo real, sin orden judicial, cuando, senador, ya no existe el INAI. Antes había un órgano constitucional Concluya, senador autónomo, Anaya. garante de la protección de los datos personales. Insisto, no hay texto sin contexto. ¿Cómo vamos a aceptar geolocalización en tiempo real si desaparecieron al regulador? Y por último, yo les pido la moción de ilustración, lean el 10 fracción 53 y van a ver cómo lo que encuentran ahí, contrario a lo que aquí se ha dicho, sí es la posibilidad de suspender transmisiones. Y esto es una cosa importante. Entiendo que se acabó mi tiempo, pero le voy a pedir que en otra oportunidad me permita mencionar 3 artículos, y yo también aludo personalmente al senador Corral, Gracias. porque quiero escuchar su respuesta. No venimos aquí a monólogos, pero yo sí quiero después adicionar 3 artículos a la luz de los cuales se tiene que leer el nuevo 10 fracción 53. Pero termino como empecé. Ojalá no sea una guerra de egos. Ojalá con apertura podamos atender estos 3 puntos. Si ustedes nos demuestran que tienen razón, lo vamos a reconocer. Pero lo que pedimos es que se abran a la posibilidad de que lo que estamos diciendo es absolutamente cierto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Anaya. Ahora Para- tiene uso la palabra el senador Corral por alusiones Gracias, personales. muchas gracias. Y agradecerle también al senador Anaya que me aluda de manera personal, no porque se trate de un debate personal, sino porque me permite también generar aquí una discusión sobre los términos en los que realmente está este tema, ¿no? Miren, el tema de la localización geográfica en tiempo real, que es lo que el senador Anaya llama la geolocalización, en realidad está contenida en la actual Ley Federal de Telecomunicaciones desde el 2014. Por cierto, estas disposiciones no fueron objetadas ni impugnadas en la acción de inconstitucionalidad del 2017, cuando senadores del PAN y del PRI promovieron una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones para bajar los derechos de las audiencias, las defensorías públicas, todo lo que tiene que ver con los intereses de la industria de la radio y la televisión, porque en muchos sentidos siempre han sido correa de transmisión de los grandes intereses de la radiodifusión comercial, particularmente de los intereses monopólicos o duopólicos. En aquella ocasión, no puedo decir tuyo, pero varios de tus compañeros sí, y los tenemos perfectamente identificados. De hecho, el promotor de la iniciativa se llama Federico Dorin, creo que anda todavía por ahí, ¿no? Bueno, entonces, para efectos del análisis técnico, dice el artículo 190 de la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la colaboración con la justicia, artículo 190, los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán, fracción primera, colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil en los términos que establezcan las leyes. Muy importante para los efectos de esta norma, la definición que la propia ley ofrece en su artículo, en su fracción 35ª. Localización geográfica en tiempo real. Es la ubicación aproximada en el momento en que se procesa una búsqueda de un equipo terminal móvil asociado a una línea telefónica determinada. Esto significa una localización geográfica en tiempo real de los equipos terminales móviles. Y estas son definiciones que pueden aclarar y clarificar. Voy al segundo punto, trasladado aquí como otra de las grandes preocupaciones, el de la suspensión de las transmisiones. Desde cualquier iniciativa de ley, y puedo decir, no quiero aludir tanto al elemento personal, pero conozco prácticamente la mayoría de las iniciativas que en materia de recepción y telecomunicaciones se presentaron a lo largo de los últimos 20 años en el país, que buscaban modificar la Ley Federal de Radio y Televisión del 60. Bueno, siempre ha habido, la potestad y la facultad del Estado para resguardar el interés público frente a las transmisiones de los concesionarios de radiodifusión. Siempre la ha habido. Lo que debo reconocer
que efectivamente era un error, es que se modificaba la redacción en materia de suspensiones de la actual ley y se le quitaba suspensión precautoria y previo apercibimiento. Estas dos condiciones cambian radicalmente el sentido de la intervención del senador Anaya. El Estado precautoriamente lo debe hacer para asegurar el interés público. Aquí se ha dicho, y lo dijo muy bien Armando Ayala Robles, el espectro radioeléctrico es de la nación, le pertenece a la nación, es un bien del dominio de la nación, es del dominio de la nación por ser bien, pero también por brindar un servicio público, porque uno de los más importantes fundamentos de esto es que la radio y la televisión, los servicios de radio y televisión son considerados interés público, servicios de interés público. Y en este sentido, muchos creen pues que el espectro es de ellos. Yo he dicho en alguna ocasión que algunos concesionarios se sienten neozapatistas electrónicos, que el espectro es de quien lo trabaja. Pues no es cierto. En esta ocasión ese principio zapatista no funciona. El espectro es de la nación y el Estado tiene todo el derecho de asegurar las condiciones para su mejor funcionamiento y operación. Y esta disposición es vigente, está actualmente exactamente como está en el dictamen, así está en la ley actual. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Yo les pediría, me parece que han sido muy enriquecidos. Ya, alusiones. Bien, amigos, amigas, ¿qué les pareció el video? Dice Ricardo Anaya que la ley de Telecom es un fraude, una farsa y es trampa. Además, dice que están metiendo por la puerta de atrás la ley censura. Y Canallín Profugín sigue llorando, dice que el dictamen se los dieron al 10 para las 8 y que no les dio la oportunidad de leer todo el memotreto. Y dice que el gobierno tendrá acceso a la geolocalización en tiempo real sin una orden judicial y habrá un estado policial que tendrá vigilado hasta el perro de la casa y que por tal motivo su voto será en contra. Y enseguida el senador Javier Corral le da un estate quieto y le dice que lo único que hace Anaya es confundir, desconocer y magnificar y le hace mucho daño la descalificación. Polarización y distorsión de contenido mañosa y tramposa de objetivos o propósitos. Y le dice que lo que le preocupa a Ricardo Anaya fue aprobado en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2014 por el PRI y el PAN propuesta por ellos mismos. Y estas disposiciones están contenidas en la actual y vigente Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así es que para de chillar Profugín, que te apura, el que nada debe nada teme, y si agarraste algo, va para atrás. Tómala, que tremenda madrinola le puse Javier Corral al Profugín Canallín que quedó temblando. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse, hasta la próxima, Dios los bendiga.